En una ciudad donde el olvido es un castigo silencioso, una niña de 8 años camina por las calles con los pies descalzos y el estómago vacío. Su nombre es Luz. Nadie la nota. Nadie la ve. Es solo una sombra entre los escombros de una sociedad indiferente. Perdió a su madre demasiado pronto y su padre, incapaz de enfrentar la responsabilidad, la abandonó sin mirar atrás. Desde entonces, ha aprendido a sobrevivir sola, enfrentando la frialdad de la noche y el hambre que no se disipa. Luz duerme en rincones oscuros, alimentándose de lo poco que encuentra en la basura o de la generosidad ocasional de un desconocido. Pero a pesar de todo, hay algo en ella que la mantiene en pie, la esperanza. Una chispa en sus ojos grandes y brillantes que ni el sufrimiento ha logrado apagar. Esa noche, la lluvia cae implacable sobre la ciudad. Luz se refugia bajo la marquesina de una tienda cerrada, abrazándose a sí misma para conservar el poco calor que su cuerpecito puede generar. De repente, unos gritos atraviesan la noche. Se asoma con cautela y ve una escena que la hiela por dentro. Un hombre bien vestido está siendo atacado por dos figuras encapuchadas. Lo golpean sin piedad, exigiéndole su reloj y cartera. Luz sabe que no debe intervenir, que lo más seguro es huir. Pero algo dentro de ella se resiste a quedarse quieta. Mira a su alrededor y encuentra una piedra. La toma con sus manos frías y, sin pensarlo dos veces, la lanza con todas sus fuerzas hacia uno de los agresores. La piedra impacta en su espalda, lo que provoca que el hombre se sobresalte y los delincuentes pierdan el control de la situación. El empresario aprovecha el momento para defenderse, lanzando un golpe certero al otro atacante. Sorprendidos y sin tiempo para continuar, los asaltantes huyen en la oscuridad de los callejones. El hombre respira agitadamente, aturdido por lo ocurrido. Es alto, con el cabello negro y el porte de alguien acostumbrado a imponer respeto. Se sacude el abrigo empapado y, al girarse, sus ojos se encuentran con los de la niña. Luz está inmóvil. Sus ropas están sucias, su cabello mojado se le pega al rostro, pero su mirada no titubea. El hombre la observa, confundido. No entiende por qué una niña de la calle habría arriesgado su seguridad por ayudarlo. Quiere decir algo, preguntar su nombre, pero antes de que pueda reaccionar, Luz da media vuelta y corre. Corre como si el viento la empujara, desvaneciéndose en la noche como un fantasma. Héctor Lombardo, el poderoso empresario que pocos se atreven a desafiar, se queda allí, bajo la lluvia, mirando hacia donde la niña desapareció. Algo en su interior se remueve, una sensación extraña que no logra comprender. No sabe por qué, pero en ese instante, tiene la certeza de que esa niña no es como las demás. Y lo que aún no imagina es que su vida, hasta ahora calculada y solitaria, está a punto de cambiar para siempre. Héctor Lombardo era un hombre acostumbrado a la soledad. Su infancia estuvo marcada por una tragedia imborrable, un incendio que se llevó a su familia cuando él apenas tenía 10 años. Desde entonces, aprendió que el amor solo traía dolor y que la única manera de sobrevivir era endurecerse. Con el paso de los años, se convirtió en un empresario frío, conocido por su mente calculadora y su falta de compasión en los negocios. No tenía amigos, solo aliados estratégicos. No tenía familia, solo compromisos de conveniencia. Sin embargo, la imagen de aquella niña no desaparecía de su mente. Sus ojos grandes y brillantes, su valentía al enfrentar a los asaltantes, su pequeña figura corriendo bajo la lluvia. Durante 2 días, trató de olvidarla, convenciéndose de que no era asunto suyo. Pero algo dentro de él, algo que no lograba explicar, lo llevó de vuelta a las calles donde la había visto por última vez. Caminó por los callejones, observando cada rincón, preguntando a los comerciantes si habían visto a una niña pequeña, delgada, con el cabello enmarañado y ojos llenos de luz. La mayoría no tenía respuestas. Para ellos, los niños de la calle eran invisibles. Finalmente, una anciana que vendía pan señaló un callejón oscuro. A veces la veo dormir ahí, entre esas cajas, dijo con voz rasposa. Es solo una más de tantos que nadie quiere ver. Héctor caminó hasta el lugar señalado y allí la encontró. Luz estaba acurrucada entre cartones húmedos, con su delgado cuerpo temblando de frío. Unas migajas de pan seco descansaban junto a ella,
probablemente lo último que había comido en todo el día. Se agachó y la observó en silencio. Por primera vez en muchos años, sintió algo que no podía identificar. No era lástima, era algo más profundo. Una incomodidad en el pecho, un peso que le recordaba que, por más que lo negara, seguía siendo humano. Luz abrió los ojos lentamente y lo miró con sorpresa. Reconoció de inmediato al hombre de la otra noche, pero en lugar de asustarse, se quedó en silencio, esperando. Héctor sacó de su abrigo una pequeña bolsa con pan y la dejó frente a ella. Luz la miró con cautela antes de tomarla con manos temblorosas. ¿Por qué me ayudas?, preguntó con voz ronca por el hambre. Héctor no supo qué responder. No estaba seguro de la respuesta. Simplemente se levantó y, sin decir nada, se alejó. Pero al día siguiente volvió. Y al otro. Llevaba comida, cobijas y, sin saberlo, cada día que pasaba, la barrera que había construido a su alrededor comenzaba a resquebrajarse. Hasta que una noche, después de dejarle una manta gruesa, la escuchó susurrar algo antes de que él se fuera. Gracias. Y en ese momento, Héctor supo que ya no podía ignorarla más. Luz había entrado en su vida y, aunque aún no lo entendía del todo, él ya no sería el mismo. Durante las semanas siguientes, Héctor Lombardo continuó visitando a Luz en aquel callejón sombrío. Al principio, su presencia era breve, casi distante. Dejaba comida, ropa limpia o alguna manta y se marchaba sin esperar gratitud. Pero con el tiempo, la barrera entre ellos comenzó a debilitarse. Luz, acostumbrada a la dureza de la calle, no confiaba en nadie. Había aprendido que la bondad solía tener un precio y que cualquier muestra de afecto podía desvanecerse de un momento a otro. Sin embargo, la constancia de Héctor la desconcertaba. No le pedía nada a cambio, no intentaba hacer preguntas sobre su pasado ni le exigía explicaciones. Solo aparecía, la ayudaba y se iba. Una noche particularmente fría, Luz se encontraba en el mismo rincón de siempre, abrazándose las piernas para conservar algo de calor. Escuchó los pasos familiares acercándose y, sin levantar la cabeza, murmuró: «No tienes que venir siempre». Héctor, sorprendido de escucharla hablar sin que él iniciara la conversación, se detuvo y la observó en silencio. Finalmente, se sentó en el suelo, a una distancia prudente de ella, y suspiró. «Lo sé», respondió con calma. «Pero lo hago de todos modos». Luz lo miró de reojo. En sus 8 años de vida, nunca nadie había insistido en estar cerca de ella sin una razón oculta. La gente pasaba de largo, la ignoraba, la trataba como una sombra en la ciudad. Pero Héctor volvía, día tras día. Y aunque no lo admitiera en voz alta, eso le daba un extraño consuelo. «No entiendo por qué», dijo la niña, con voz apenas audible. El empresario permaneció en silencio por un momento. Ni él mismo tenía una respuesta clara. Tal vez era la imagen de aquella niña desvalida en la tormenta, tal vez era la chispa de valentía en sus ojos. O quizás, en el fondo, era porque ella le recordaba a sí mismo cuando era niño, solo, perdido, con el mundo en su contra. «A veces, uno no necesita un motivo para hacer lo correcto», dijo finalmente. Luz frunció el ceño, como si tratara de descifrar el significado de sus palabras. Luego, volvió a bajar la mirada y abrazó la manta que él le había llevado la noche anterior. Desde aquel día, su relación cambió. Luz dejó de temerle. Ya no se encogía cuando él llegaba ni se escondía entre las sombras. Comenzó a aceptar la comida sin reservas y, en ocasiones, incluso se permitía sonreír cuando Héctor le traía algo que le gustaba. Una tarde, mientras Héctor observaba desde su auto cómo la niña recogía un par de frutas de un puesto de mercado abandonado, una idea comenzó a tomar forma en su mente. No podía dejarla allí para siempre. Las calles eran crueles, y tarde o temprano, la suerte de Luz podría agotarse. Pero, ¿qué podía hacer? Su vida no estaba hecha para cuidar de una niña. No tenía experiencia, ni paciencia, ni el más mínimo conocimiento sobre cómo criar a alguien. Y aún así, la idea de alejarse de ella se le hacía insoportable. Esa noche, cuando volvió a verla, tomó una decisión. Se agachó frente a ella y,
con voz seria, le hizo la pregunta que cambiaría sus vidas para siempre. Luz, ¿quieres venir conmigo? La niña lo miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y miedo. Nunca nadie le había ofrecido algo así. Nunca nadie le había dado una opción. ¿A dónde?, preguntó en un susurro. A casa, respondió él. Hubo un largo silencio. Luz bajó la mirada, sus dedos jugueteando nerviosamente con la tela de su ropa desgastada. Quería decir que sí, pero el miedo a lo desconocido la frenaba. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo sola que la idea de confiar en alguien más le parecía imposible. Pero luego miró a Héctor. Su expresión era seria, pero en su mirada no había dureza, ni exigencias, ni condiciones. Solo algo que ella nunca había visto en nadie antes: paciencia. Finalmente, con un hilo de voz, respondió: «Está bien». Héctor asintió, ocultando la emoción que lo invadía. Se quitó el abrigo y lo colocó sobre los hombros de la niña. Luego, extendió su mano hacia ella. Luz la miró por un momento antes de tomarla con cautela. Sus dedos, pequeños y fríos, se entrelazaron con los de él. Y juntos, por primera vez, dejaron atrás las sombras del callejón. Desde que Luz llegó a la casa de Héctor, todo comenzó a cambiar. La mansión, antes fría y silenciosa, se llenó de sonidos nuevos: pasos pequeños corriendo por los pasillos, risas suaves que rompían la monotonía y hasta una vocecita que, de vez en cuando, se atrevía a hacer preguntas curiosas. Héctor, acostumbrado a la soledad y al orden meticuloso, se encontraba enfrentando una realidad que jamás había previsto. Al principio, trató de mantener las distancias. Le proporcionó a Luz un cuarto amplio con una cama mullida, juguetes y ropa nueva. Le dejó claro que no debía meterse en sus asuntos y que respetara su espacio. Pero la niña, con su naturaleza espontánea, pronto comenzó a desafiar esas reglas implícitas. Aparecía en su estudio con un dibujo en la mano, se sentaba en la mesa del desayuno esperando que él le dirigiera la palabra, y hasta se atrevía a darle las buenas noches antes de dormir. Para alguien como Héctor, aquello era desconcertante. No sabía cómo reaccionar. No estaba acostumbrado al afecto, ni a la idea de que alguien en su casa lo esperara o se preocupara por él. Y, sin embargo, algo en él comenzó a cambiar. Poco a poco, sus respuestas secas se volvieron más suaves, sus miradas frías menos distantes. Aunque no lo admitiera en voz alta, la presencia de Luz estaba derritiendo las barreras que había construido durante toda su vida. Pero no todos en su entorno veían con buenos ojos aquella transformación. Diana, su prometida, notó con disgusto cómo Héctor dedicaba cada vez más tiempo y atención a la niña. Para ella, Luz no era más que un estorbo, una intrusa que no encajaba en la imagen de sofisticación y éxito que tanto había cultivado. Sin embargo, lo que más le molestaba no era la niña en sí, sino el cambio en Héctor. Él, que siempre había sido inquebrantable, ahora mostraba signos de debilidad. «Héctor, cariño, ¿realmente crees que esto es una buena idea?», dijo una noche mientras cenaban en un elegante restaurante. «La niña no es tu responsabilidad. Hay lugares adecuados para ella, lugares donde puede recibir la atención que necesita». Héctor apenas levantó la mirada de su plato. «Luz se queda conmigo», respondió con firmeza. Diana apretó los labios. Aquello no le convenía. Necesitaba encontrar una forma de deshacerse de la niña sin que Héctor la culpara. Y entonces, encontró un aliado inesperado: Octavio, el socio de Héctor, un hombre astuto que llevaba años esperando el momento oportuno para debilitarlo y tomar el control de la empresa. «Diana, querida», dijo Octavio con una sonrisa calculadora, «creo que tienes razón. Héctor está perdiendo el enfoque. Si sigue así, la junta directiva empezará a cuestionar su liderazgo». «Exactamente», susurró Diana, entrelazando los dedos con elegancia. «Y creo que sé cómo hacer que abra los ojos». Juntos, comenzaron a ejecutar su plan. Octavio se encargó de difundir rumores en la empresa sobre la supuesta falta de concentración de Héctor, mientras Diana insistía en que la niña debía ser enviada a un orfanato.
Pero cuando vieron que Héctor no cedía, optaron por una medida más drástica, una denuncia anónima ante las autoridades alegando que la niña estaba en peligro bajo su cuidado. La mañana en que los trabajadores sociales y la policía llegaron a la mansión, Luz jugaba en el jardín, riendo por primera vez en mucho tiempo. Héctor, al ver a los agentes, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué significa esto?, preguntó con tono cortante. Uno de los oficiales, con expresión seria, le mostró un documento. Señor Lombardo, hemos recibido un reporte indicando que esta menor se encuentra en una situación irregular. Debe ser trasladada inmediatamente a una institución. Luz, al escuchar aquellas palabras, dejó caer el juguete que tenía en las manos. Sus ojos se llenaron de miedo. No, gritó aferrándose a la pierna de Héctor. No quiero irme. Héctor sintió un dolor punzante en el pecho. Sabía que aquello era una jugada de sus enemigos, pero en ese momento no tenía cómo detenerlo. Intentó hablar con los oficiales, exigir explicaciones, pero la burocracia era cruel e implacable. Cuando los agentes tomaron a Luz por los brazos para llevarla, ella forcejeó desesperadamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No me dejes, por favor. No me dejes. Sollozó, tratando de sujetarse a él. Héctor sintió una impotencia que jamás había experimentado. Era la primera vez en su vida que perdía algo que realmente le importaba. Vio cómo la niña era llevada hasta un auto oficial, su llanto desgarrador perforándole el alma. Se quedó inmóvil en la entrada de su mansión, con los puños apretados y la mirada encendida por la rabia y la determinación. Esto no ha terminado, murmuró para sí mismo. Voy a traerla de vuelta, cueste lo que cueste. Desde que Luz fue llevada del hogar de Héctor, todo comenzó a desmoronarse. La mansión, que antes había estado llena de sonidos de pasos y risas, ahora era solo un eco vacío. Héctor, que ya había vivido en soledad durante tanto tiempo, ahora se sentía aún más solo, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y pesado. La presencia de Luz había sido como un faro en su vida, una luz cálida que iluminaba su oscuridad. Ahora, esa luz se había apagado, y no sabía cómo volver a encenderla. Las noches se le hicieron interminables. Se despertaba constantemente, con la imagen de la pequeña niña asustada buscando su mirada. Le parecía escuchar su risa en el viento, como si ella aún estuviera cerca, como si pudiera sentir su presencia en cada rincón de la casa. Sin embargo, la realidad era cruel y fría. Luz no estaba ahí, y no tenía idea de dónde se encontraba ni de lo que estaba pasando. Héctor se sumió en una rutina de búsqueda frenética. Llamaba a todos sus contactos, a los abogados, a la policía, a los servicios sociales. Nadie podía decirle nada claro. Cada intento de obtener información sobre su paradero era frustrado por la burocracia o por respuestas evasivas. El tiempo se le escapaba entre los dedos, y la desesperación comenzaba a tomar control de su mente. Sentía que todo estaba en su contra. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿Cómo podía haber sido tan ingenuo? La noticia de la desaparición de Luz pronto comenzó a sonar en los círculos más cercanos a Héctor, y la situación comenzó a tomar un giro aún más oscuro. El orfanato al que la habían enviado tenía un historial sombrío. Se rumoreaba que varias de las niñas que llegaban allí desaparecían sin dejar rastro, adoptadas por familias que nunca se identificaban o, peor aún, simplemente desaparecían en medio de la noche. Héctor no podía permitirse perder a Luz de esa manera. Decidió tomar cartas en el asunto y contrató a Julián Valverde, un investigador privado conocido por su eficacia y discreción. Este hombre tenía una excelente reputación en casos complejos, y Héctor sabía que necesitaba a alguien con experiencia si quería recuperar a la niña. Julián se sumergió en la investigación rápidamente. Unos días después, le informó a Héctor sobre la situación del orfanato. Según lo que había descubierto, había conexiones muy fuertes entre los directores del lugar y figuras importantes en el gobierno, lo que complicaba aún más las cosas. Había pruebas de que se estaban llevando a cabo actividades ilegales, pero hasta el momento, nada concreto que pudiera usarse para cerrar el lugar. Héctor, sintiendo la presión del tiempo y la angustia que le atormentaba, no dudó en actuar.
No iba a permitir que Luz fuera olvidada o que su vida se desmoronara más de lo que ya lo había hecho. Mientras tanto, en el orfanato, Luz trataba de adaptarse a una vida que no comprendía. Aquel lugar era un infierno silencioso. Las paredes estaban sucias y desgastadas por el tiempo, y el aire pesado se mezclaba con el olor a humedad y a comida de mala calidad. Las niñas que vivían allí parecían haber perdido todo rastro de esperanza. Sus ojos, vacíos y apagados, reflejaban un dolor que ni siquiera los adultos parecían percatarse. Luz, por su parte, no podía dejar de pensar en Héctor. Quería escapar, salir de allí, pero el miedo y la confusión la paralizaban. En su primer día, una mujer de rostro severo, la directora del lugar, le explicó con dureza las reglas: aquí no se hacen preguntas. Aquí se obedece. Luz intentó ser valiente, pero algo en su interior se quebró al ver la desolación que la rodeaba. Pasó la noche en un pequeño y estrecho colchón, junto a otras niñas que lloraban en silencio. La comida era escasa y de mala calidad. A veces, se sentaba en el rincón de la habitación y pensaba en Héctor, deseando que viniera a salvarla, a llevarla de vuelta a casa. Pero sabía que la situación no era tan simple. Con el paso de los días, Luz comenzó a notar algo extraño. Había niños que desaparecían. Primero fue una niña llamada Camila, luego un niño llamado Andrés. Nadie hablaba de ello, pero Luz lo notaba. Las miradas de las niñas mayores eran preocupantes, como si conocieran un secreto del que ellas no querían formar parte. Una noche, Luz se atrevió a preguntar a una de las niñas mayores, Rosa, sobre lo que estaba pasando. Rosa la miró fijamente antes de responder, con una voz que apenas era un susurro: nadie sabe dónde van, pero cuando te llaman a la oficina de la directora, nunca más vuelves. Aquello heló la sangre de Luz. Sabía que tenía que salir de allí. La idea de escapar comenzó a tomar fuerza en su mente. No importaba cuánto temiera, no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que encontrar una forma de salir. Así que, una noche, cuando las luces se apagaron y las demás niñas dormían, Luz se levantó sigilosamente. Se deslizó por los pasillos oscuros del orfanato, buscando una salida. Pero en cuanto llegó a una ventana, alguien la sujetó por el brazo. Era la directora. ¿A dónde crees que vas? La voz de la mujer era fría y amenazante. Luz intentó soltarse, pero la mujer la arrastró hacia una habitación. Allí, sobre una mesa, había varios documentos. Luz los miró con miedo, y en uno de ellos vio su nombre escrito, junto con la palabra destino, desconocido. El terror la invadió. Sabía que si no hacía algo pronto, desaparecería sin dejar rastro, como tantas otras antes que ella. Pero justo en ese momento, el ruido de sirenas comenzó a sonar en el edificio. Un estruendo en la puerta, pasos apurados, voces gritando: ¡policía! ¡Aparten a las niñas! En medio del caos, Héctor irrumpió en el lugar, con una determinación feroz en sus ojos. La puerta se estrelló contra la pared, y él entró, guiado por la luz de la esperanza. Cuando vio a Luz, sus ojos se llenaron de lágrimas. Corrió hacia ella, y ella, con el corazón palpitando, se lanzó hacia él. Se abrazaron con fuerza, como si nunca más quisieran soltarse. «Te dije que volvería por ti», dijo Héctor, con la voz quebrada por la emoción. Luz, entre sollozos, lo miró a los ojos. «Yo lo sabía, papá, yo lo sabía». En ese momento, todo lo que había sido oscuridad y sufrimiento desapareció. Héctor, con Luz en sus brazos, salió del orfanato. Sabía que la batalla no había terminado, que aún quedaba mucho por hacer. Pero en ese instante, había ganado lo más importante, había recuperado a la niña que amaba como su propia hija. Y, por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía lleno de luz. El sol se asomaba tímidamente por las ventanas del despacho de Héctor. La luz filtraba a través de las cortinas, iluminando el lugar donde había pasado incontables horas de su vida, perdido en los papeles de la empresa y los negocios. Sin embargo, hoy no era como cualquier otro día. Hoy, todo lo que había sido su vida hasta ese momento, sus luchas, sus errores, sus miedos, parecía haberse desvanecido.
Ante él, sentada en una silla del escritorio, estaba Luz. La niña que había sido su salvación, su brújula en medio de la tormenta. Héctor la miraba con una mezcla de emociones encontradas, amor, gratitud y un profundo sentimiento de culpa por todo lo que había tenido que pasar para llegar hasta allí. Aunque había logrado recuperar a Luz, el daño que ella había sufrido no podría deshacerse tan fácilmente. La niña había cambiado. Ya no era la pequeña que había llegado a su casa con su risa inocente y su mirada llena de curiosidad. Ahora, tenía los ojos tristes de quien ha visto lo peor del mundo y, sin embargo, sigue luchando por encontrar una razón para seguir adelante. ¿Cómo te sientes, Luz?, preguntó Héctor, con voz suave. Luz, que hasta entonces había permanecido en silencio, levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Héctor, y aunque aún había una sombra de tristeza en su mirada, algo en su rostro reflejaba paz. Paz por primera vez en mucho tiempo. Estoy bien, papá. Su voz, aunque pequeña, llevaba una firmeza que Héctor no había esperado. Él sonrió débilmente, pero su corazón estaba lleno de preguntas sin respuesta. ¿Cómo podía hacer para borrar todo el sufrimiento que había vivido Luz? ¿Cómo podía reconstruir la relación con ella después de todo lo que había pasado? Sabía que no podía cambiar el pasado, pero estaba dispuesto a hacer todo lo posible para darle a Luz una vida llena de amor y seguridad. La vida de Héctor dio un giro radical después de la desaparición de Luz. Aunque la niña había regresado, no podían volver a la normalidad de inmediato. El dolor y el trauma seguían presentes, tanto para ella como para él. Sabía que necesitarían tiempo, mucho tiempo, para sanar. En los días que siguieron, Héctor dedicó cada minuto a Luz. El trabajo pasó a un segundo plano, y sus reuniones de negocios, las cenas de gala, las llamadas interminables, todo eso dejó de importar. Lo único que le importaba ahora era reconstruir la confianza con la niña que había pasado por tanto. Sabía que debía ser paciente, que debía ganarse su cariño nuevamente. Durante ese tiempo, Héctor y Luz pasaron largas horas juntos. Al principio, ella se mostró reacia a hablar sobre lo que había vivido en el orfanato, sobre el sufrimiento que había presenciado. Pero poco a poco, bajo la atenta mirada de Héctor, comenzó a abrirse. Le habló de las otras niñas que había conocido allí, de las que desaparecían, de la tristeza que se sentía en cada rincón de aquel lugar. Héctor escuchaba en silencio, sin juzgar, solo con el corazón roto por cada palabra que salía de los labios de su hija. Una tarde, mientras jugaban en el jardín de la mansión, Luz le dijo, con voz tímida: «Papá, ¿por qué me trajiste de vuelta? ¿Por qué no me dejaste ir a un lugar donde pudieran cuidarme mejor?». La pregunta hizo que el corazón de Héctor se apretara. Durante años había estado tan centrado en su propio mundo, en sus propios problemas, que nunca había considerado lo que realmente necesitaba Luz. Pero ahora, entendía. Ella no necesitaba una mansión lujosa ni ropa cara. Ella necesitaba amor, seguridad y alguien en quien pudiera confiar. «Porque te amo, Luz», respondió él con la voz quebrada. «No importa lo que haya pasado, lo que haya sufrido. Nunca, jamás, te voy a dejar ir». Luz lo miró con ojos llenos de duda, como si estuviera tratando de comprender si lo que decía era real. En su vida había aprendido a desconfiar de las promesas vacías, de las palabras que nunca se cumplían. Pero algo en la mirada de Héctor, en la sinceridad de su voz, la hizo sentir que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. La relación entre Héctor y Luz comenzó a fortalecerse día a día. La niña empezó a sentirse más cómoda, a confiar más en él. Pero a pesar de los avances, aún quedaban sombras que perseguían a Luz. Las pesadillas la asaltaban por la noche, haciéndola despertar entre sollozos, temblando de miedo. En esos momentos, Héctor se mantenía a su lado, abrazándola hasta que se calmaba. Se sentaba con ella en su cama, hablándole de cosas bonitas, de recuerdos felices, hasta que lograba hacerla sentir segura otra vez. Diana, por su parte, no se quedó de brazos cruzados. Aunque había sido derrotada en su intento de apartar a Luz de la vida de Héctor, su rencor hacia la niña no desapareció. Había empezado a perder el control sobre Héctor, y eso le molestaba.
A pesar de todo lo que había sucedido, Diana todavía creía que podía hacer que Héctor la viera como la mujer con la que debía estar. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que Héctor ya no tenía espacio en su corazón para ella, y que la única persona que realmente importaba en su vida era Luz, decidió alejarse definitivamente. Las últimas palabras que Héctor le dirigió fueron las más frías que jamás le había dicho. No eres la persona que creía que eras, Diana. No tengo nada más que decirte. Diana se fue de la mansión sin hacer ruido, sin más que una mirada llena de resentimiento. Ya no había lugar para ella en la vida de Héctor. La relación que ambos habían tenido, aunque intensa, no fue suficiente para sobrevivir al amor de un padre por su hija. Y, por primera vez en mucho tiempo, Héctor se sintió libre. El tiempo pasó, y Luz comenzó a florecer. Sus risas volvieron a llenar la casa, y su alegría se fue expandiendo poco a poco, como un brote de una flor que finalmente empieza a abrirse después de una larga temporada de invierno. Héctor, por su parte, se dio cuenta de que había encontrado en Luz no solo a una hija, sino a una razón para seguir adelante, para reconstruir una vida que había estado vacía durante demasiado tiempo. Juntos, ellos construyeron una nueva familia, una familia que no necesitaba de riquezas ni de lujos, sino de amor y de confianza. Héctor sabía que la vida no le debía nada, pero si había algo que podía hacer por ella, era ofrecerle un futuro lleno de esperanza, un futuro que construyeron día tras día, con cada sonrisa compartida. Con cada palabra de consuelo, con cada momento en que se daban cuenta de que todo lo que habían vivido valía la pena. Y, al final, cuando miró a Luz a los ojos, supo que lo más importante había sido lograr lo que pensaba imposible, redimir el amor, redimir su vida y devolverle a Luz la infancia que le habían arrebatado.